es un fenómeno muy universal y es parte de las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global que está afectando al mundo entero y que va a ser el tema central de la COP que tendremos en nuestro país en el mes de diciembre. Most of us must hurry to the airport. I would like to propose that the statements are sent and uploaded electronically. No. Sí, la sequía ya está en la puerta de su casa y promete avanzar hacia el sur. Usted es parte, aunque sea minoritaria, de una sociedad que tiene derechos de aprovechamientos de agua. Para regar los árboles que he plantado. Sí, claro, correcto. O sea, sí. Correcto, sí. Quiero entonces justamente... Es el mejor negocio para los que la tienen. Y esa agua se le entregaron en forma gratuita por parte de la DGA. Osvaldo Huneman, que es cuñado suyo, entiendo, director de Paltajás, incluso el ex intendente de Santiago, ex camarada suyo, Marcelo Trivelli. ¿De qué lo acusan? De tener un campo de 200 hectáreas, campo con paltas, entiendo, y cítricos, y que se habría apropiado ilegalmente del agua para poder regar su campo. Claro. ¿Cada cuánto viene el camión Aljibes a dejar agua? Viene una vez a la semana. ¿Y eso es para consumo de ustedes, para lavar, para todo? Para todo. Cuida el agua. Súmate a esta campaña y dúchate en 3. Guillermo Pickering presentó su renuncia a ambos cargos una semana después de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios abriera un proceso para caducar la concesión de ESAL luego del prolongado corte de agua potable y la serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento de la sanitaria de Osorno. Rechazada la reforma sobre dominio y uso del agua, iniciativa que buscaba consagrar constitucionalmente este recurso como bien de uso público. Parlamentarios que en su declaración anual de patrimonio aseguraron tener derechos de agua directamente o a través de familiares. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. Pero aquí esta gente ni siquiera preguntaron. Nada, absolutamente no preguntaron, ni siquiera dijeron, pucha, podemos, ¿qué hubo antes? Nada, llegaron y se instalaron nomás. Entonces, psicológicamente nosotros estamos mal. Y además, constatar la férrea unidad de todos los presidentes de Chile en la legítima defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses. Tanto el 70% de una persona como el 70% del planeta somos agua. El agua es vida, es un derecho y nuestro deber es cuidarla, porque no solo es un derecho humano, sino de todas las especies vivas. Y al ser vida, el agua también tiene derechos. En el mundo, el 97.5% del agua es salada y el 2.5% es dulce, la cual se encuentra mayoritariamente congelada en glaciares o en la humedad del suelo y napas subterráneas, siendo así 0.6% el agua apta para consumo humano, agrícola e industrial. Ahora, si le restamos el alto consumo que demanda estos sectores, el agua potable para nuestro consumo representa aproximadamente un 0.025% de la totalidad del agua dulce. Actualmente estamos viviendo una crisis hídrica dentro del contexto de una mega sequía nacional, consecuencia del calentamiento global, alzas de temperaturas, disminución de las lluvias y sobre todo negligencia humana en la utilización de las aguas. A la par de esto, la población mundial aumenta y sube la demanda del desarrollo humano y productividad industrial, lo que significa un mayor requerimiento de agua. El concepto de megasequía remite al exceso de extensión temporal y territorial extraordinario de una sequía, y la noción de crisis hídrica significa escasez de agua, en este caso por utilizar más agua de la que corresponde utilizar, o sea, consumir más agua de la normal. Nuestro escenario mundial es que 700 millones de personas más podrán verse forzadas a desplazarse de sus sectores debido a la crisis hídrica de aquí
al 2030. Recién en 2010, la ONU declara el acceso a agua limpia un derecho humano y mientras tanto, 1 de cada 3 personas carece de acceso a agua potable y cerca de 4 billones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, siendo un gran factor de muerte y enfermedades higiénicas. En Chile, la demanda del agua se distribuye en un 87% para el sector agrícola, un 6.2% entre mineras, industrias y electricidad, y solo un 6.2% es agua potable para la población chilena. Cabe destacar que las forestales como el Arauco de los Mate y CMPC de los Angelini utilizan grandes cantidades de agua para sus plantaciones de pino y eucalipto, y como pueden observar, no están declaradas. En Chile, desde 1950 existe un déficit hídrico del 80% y hoy el 76% de la superficie del país sufre sequía, siendo así el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental, con 119 comunas entre la región de Atacama y el Maule en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso en situación de catástrofe por escasez hídrica. La encuesta CACEN demostró que cerca de 1.430.000 personas, o sea, 478.300 familias, no tienen agua potable o alcantarillado y que de 347 comunas, 238 tienen carencia de agua, de las cuales 194 registran índices de pobreza. Cabe recalcar que Chile tiene el agua más cara de América Latina y es una de las más caras del mundo. Hoy nuestro país se ve enfrentado a una mega sequía debido en parte al calentamiento global, influyendo en alzas de temperatura que derriten los glaciares antárticos y australes, enfriando el mar Pacífico junto al fenómeno meteorológico La Niña, lo cual genera que se evapore menos agua y que las nubes evaporadas sean sopladas hacia otra dirección, habiendo así un déficit del 40% promedio en las precipitaciones. También es importante señalar que la sequía y las altas temperaturas agravan los incendios forestales y por efecto actúan como hornos que incrementan la temperatura. Pero aún más preocupante es que en Chile el 60% de la escasez de agua es causada por su mala gestión, por el aumento de su demanda, por la negligencia de contaminación, por la sobreexplotación del sector agroindustrial, minero, energético y forestal, y por el sobreotorgamiento de derechos de agua. Por ende, esta emergencia socioambiental corresponde más a una situación estructural de negligencia humana que a un desastre natural. La crisis hídrica es una construcción política empresarial derivada de la privatización de las aguas en Chile, validada por la Constitución y el Código de Aguas. Todo esto ha provocado un colapso en la agricultura y ganadería poblacional, desplazamientos de familias que no pueden sustentarse sin agua, miles de personas abastecidas a través de camiones aljibes que demoran en pasar, con agua de mala calidad, y miles de animales y bosques muertos por la escasez hídrica. Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas las fuentes y la gestión de las aguas, y el único país en América Latina que tiene un esquema de compra y venta a través de transacciones de derechos de agua. Y hoy, bajo la mega sequía nacional, hay más derechos de agua que agua física disponible. Pero, ¿cómo es esto posible? Si estamos rodeados de glaciares y tenemos una inmensa cordillera. Porque desde los años 70 la hegemonía neoliberal occidental, implantada a la fuerza por las dictaduras latinoamericanas, impulsó la institucionalización de la propiedad privada independiente del Estado, generando diversos procesos de privatización extranjera de nuestras materias primas y servicios públicos. Gran parte de la financiación de la privatización en Latinoamérica proviene de fondos internacionales del Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano del Desarrollo, bajo la idea de incentivar diversos proyectos de infraestructura para el desarrollo económico-social, como por ejemplo el megaproyecto IRSA, el cual engloba gran parte de construcciones hidroeléctricas, termoeléctricas y autopistas. Estos bancos internacionales también han financiado proyectos de privatización de servicios de agua. Se estima que entre 1993 y 2013, 20 años, solo el Banco Mundial respaldó 874 proyectos hídricos, otorgando préstamos de más de 75.000 millones de dólares a conglomerados privados que se hicieron cargo de estos proyectos hídricos a lo largo del mundo. En Chile, desde 1855, el Código Civil establece que el agua es un bien perteneciente al Estado. Sin embargo, en 1973, con el régimen militar de Augusto Pinochet, fue impuesto el sistema neoliberal de libre mercado, creando así la Constitución de Chile en 1980, cristalizando y legalizando la privatización, vigente hasta hoy en día. En el artículo 19, numeral 24 de la Constitución, se establece que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esto establece los derechos de agua como una propiedad privada. Luego, un año después, en el 81, se modifica el Código de Aguas, titulado como de las aguas y del derecho de aprovechamiento, decretando en él que si bien el agua es un bien nacional de uso público, la Constitución le otorga el derecho de propiedad a los titulares de estos aprovechamientos, debilitando aún más el papel del Estado en la asignación y regulación de recursos hídricos, pudiendo así comercializarlos como cualquier mercancía. Los derechos de agua son independientes de los derechos de tierra, porque, según Chile, el agua está separada de la tierra. Por ende, se otorgan gratuitamente estos derechos a través de la DGA, Dirección General de Aguas. En la práctica, esto significa que los derechos de agua, una vez están registrados, pueden venderse, comprarse y arrendarse. Años más tarde, durante 1998 y 2005, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se realizan modificaciones a la regulación de los servicios sanitarios a través de la Ley 19.549, ley profundizada por el gobierno de Ricardo Lagos, quienes vendieron las sanitarias estatales del país a privados extranjeros y nacionales, siendo los principales compradores la transnacional francesa Suez, dueños de Aguas Barcelona Agbar, la inglesa Thames Waters, Enersys, hoy en el Chile, perteneciente a la industria eléctrica, la aseguradora Consorcio, el grupo Vetia, de la familia Solari, la constructora Icafal y el grupo Luxich y Mineras. Posteriormente, Sebastián Piñera, el primer año de su gobierno en 2010, vendió gran parte del resto del porcentaje de propiedad que le correspondía al Estado sobre las sanitarias. Todos estos presidentes fueron beneficiados. Cabe destacar que desde 1998 a la fecha han existido varios cambios de propiedad debido a la compraventa de derechos de agua, siendo hoy la mayoría de las aguas de la transnacional Suez, Luxich y Vetia, la transnacional japonesa Marubeni Corporation y el Fondo de Pensiones de Profesores Canadienses. Entonces, como una gran cantidad de empresas tienen la mayoría de los derechos de agua del país, si hoy quieres obtener derechos de agua debes comprarlos caros y además, sumando la sequía nacional, 1 litro por segundo puede llegar a costar desde 5 a 70 millones de pesos. Todo esto ha significado tarifas altas en las cuentas del agua, inequidad de acceso, baja calidad del agua, corrupción política empresarial, escasa transparencia financiera, irresponsabilidad ecológica y negligencia e incumplimiento de la inversión y calidad del servicio. La raíz de estas consecuencias es la lógica mercantil en el manejo de los servicios básicos.
porque la empresa sanitaria actuará a conveniencia y rentabilidad, poniendo en riesgo nuestra salud y vulnerando nuestros derechos humanos esenciales de acceso a agua limpia y saneamiento.